Le seguro en eso. Bueno, aquí estamos en Efesios capítulo 1. El primer versículo dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ahora lo que dice aquí, aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Oremos. Padre Santo, Señor, bendice tu palabra en este día. Señor, esta mañana te pido que tú abras nuestros corazones. Señor, ayúdanos a enfocar con nuestra atención a tu palabra en este día. Señor, te pido que tú tengas el control de este servicio en este momento. Señor, bendice, te pido. Si sea alguien aquí que no te conozca como Salvador personal, Señor, te pido que hoy en día sea el día de su salvación. Señor, bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Viviendo la vida, viviendo sin vida. Vemos aquí que está hablando aceptos en el amado. Hermanos, la vida sin valor. Cuando vemos hoy en día, la evolución nos enseña que la vida es una casualidad. Venimos de insectos. No somos mejores que los animales, hasta que en muchos casos somos peores. Lo más fuerte sobrevive. La muerte es una parte y simplemente la vida no vale. Cuando vemos la digresión de la sociedad, nos indica que la vida no vale. Los valores ya no están definidos. La disciplina es muy escasa y menos la autodisciplina. Los derechos humanos están distorsionados. Pasamos por alto lo genocidio y prestamos atención al cambio de sexo como un derecho humano. La violencia aumenta en todo este mundo. La familia tradicional está en peligro. Viviendo juntos fuera de los lazos del matrimonio es más común. Separaciones y divorcios están aumentando. Familias sin casa, viviendo en la calle, es más aceptado. Mujeres hoy en día que piensan que sus hijos no necesitan un papá. Los casos de niños criados por homosexuales están aumentando. Hermanos, hemos perdido el valor de la vida. No solo la vida sin valor, sino también la vida sin esperanza. Los temores de la aniquilación humana están más grandes como nunca. De meteoros, la vida extraterrestre, los zombies, el cambio de clima, todo está dando un terror a la gente. Una política dijo el mes pasado: no puedo dormir y estoy ansiosa con los pensamientos de la aniquilación humana. Demostraciones de niños queriendo más seguridad del futuro. Salió en las noticias el jueves pasado
el 3 de octubre, dice la galaxia de la Vía Láctea, o sea, la Milky Way, nuestra galaxia, a donde nosotros vivimos, está en camino para chocarse con una megagalaxia. Y cuando yo leí ese artículo, encontré que calculan en otros 4.5 mil millones de años va a ocurrir eso. Hermanos, eso no es noticia. Están promoviendo el terror con la sociedad. Hay políticos que dicen que nuestro país no es mejor que los demás en el tercer mundo. Los precios están aumentando. Los impuestos están fuera del control. El salario está estancado. Hermanos, más gente viviendo en pobreza que nunca. Vemos que la vida sin valor. Vemos que la vida sin esperanza. Y también vemos la vida sin propósito. Los graduados universitarios se van con una deuda extrema y luego sin trabajo en su carrera. Parejas jóvenes que siguen viviendo con sus papás porque no pueden pagar el costo de la vida. Hermano, la dirección de la vida está desapareciendo. La vida sin valor, la vida sin esperanza, y luego viviendo ahora también sin vida. ¿Por qué estoy aquí? Me levanto, como, trabajo, veo la tele, juego el internet, duermo y mañana lo repito. Existencia, pero no hay vida. Este año, como el año pasado, el año que entra va a ser igual como los demás. No hay chiste por mi existencia. No hay un propósito por mi vida. Simplemente estamos viviendo sin vida. Hermano, quiero poner atención en eso y pensar cómo empezamos esta serie, que Dios no quiere que simplemente estemos existiendo. Él no quiere que lleguemos a la vejez, a los años últimos de la vida, sin tener un porqué que llegamos a esos días. Y por eso aquí nuestra lección de este día, y ahí dentro de su boletín va a encontrar la lección del día y con unos espacios que vamos a llenar. Les animo a que saque una pluma y lo que me acompaña ahora en esa lección, mientras que aprendemos juntos cómo tener propósito en la vida que nosotros tenemos. El número 1 en nuestra hoja dice y la palabra que falta es autoridad. La autoridad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el inciso A, es el escritor de este libro. Y cuando vemos cómo él está iniciando y hablando allí en versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, estamos viendo que él está hablando con autoridad. Cuando vemos la vida de Pablo, primeramente vamos a considerar su vida antigua. El hombre viejo. Cuando vemos al apóstol Pablo y lo vemos antes su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, antes del día que él fue convertido, antes que él fue salvo de la maldad que él hacía, vemos que ese Pablo, él fue lleno de odio en contra de Cristo. En Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Antes de Cristo, lleno de odio. Antes de Cristo, lleno de amenazas. Y vemos ahora que él estaba allí. Cuando está en contra de Cristo, también está en contra de Dios. Primero de Juan 5:10, nomás escucha y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, pone allí igual Juan, de creer a Cristo como creer a Dios. Cuando vemos a Pablo, él quiso detener la creencia en Cristo. En Hechos 9:2 dice: le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese presos a Jerusalén.
Vemos que Pablo ahora, antes de ser salvo, un hombre lleno de odio, un hombre lleno de cosas en contra de lo que Dios quiere. Así fue la vida de Pablo. El mundo, hermanos, quiere controlar la conducta de todos. Siempre está en contra de la palabra de Dios. Ese control siempre es lo contrario de lo razonable. En Hechos 16:20, escuche lo que dice allí: y presentándolos los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Habla de las costumbres en contra, culpando y hablando en mal acerca de esos hombres. ¿Cuáles costumbres estamos hablando? Amor en vez de odio, honestidad en vez del engaño, paz en vez de confusión, esperanza en vez de ansiedad. Todo eso no es lícito, todo eso no es permitido. Vemos que el apóstol Pablo, como el hombre viejo, no sabía el camino correcto. Ahora bien, de esta carta, ahora vemos que no es el mismo Pablo. Vemos que ese Pablo ahora, siendo el redimido, siendo el salvo, antes fue de su propia voluntad, hacía todo como él quería. Después vemos que está diciendo de la voluntad de Dios. Ahora ese hombre quiere seguir lo que Dios quiere en su vida. La clave en esta mañana para empezar un viaje a encontrar la vida con propósito, vivir con vida en vez de sin vida. Número uno es entender que la voluntad de Dios es importante. En vez de hombre de amenazas y odio, lo vemos con gracia y paz ahí en versículo 2. Fue un hombre salvo, transformado y muy diferente. El escritor que vemos allí, el inciso B, vemos los creyentes. Él ahora es uno redimido, su vida cambiada, y ahora él está escribiendo a los creyentes. Vamos a ver un poco de ellos ahora. Primera palabra que encontramos aquí en versículo número 1 dice: a los santos. Wow, qué descripción, qué palabra. ¿Qué está diciendo? Santos, sin el pecado. En nuestra posición ante Dios como creyentes, nosotros somos sin pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda de pecado. Somos santos ante Dios, santos en deseo. Como un creyente en Cristo, nosotros tenemos un deseo vivir una vida diferente. Yo no quiero vivir como antes. Vemos a Pablo ahora, ya no quiere ese odio, ya no quiere andar con amenazas. Ahora él quiere ahora animar a otros en ese momento. Santos, limpios, de buena conciencia. Anoche, en la hora como las 10 de la noche, mi esposa y yo nos acostamos. Me levanté esta mañana con una buena conciencia. Anoche no andaba en vicios, no andaba haciendo cosas, y puedo levantarme diferente, no porque soy buena persona, sino porque en Cristo produce algo diferente en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo está diciéndoles de los santos. Segunda palabra que vemos allí es la palabra fieles. Fidelidad casi no existe en el mundo de hoy en día. Si vemos las noticias, casi ni aguanto ver las noticias. Puro negativo, puro malo, puro chisme, pura destrucción. No hay nada bueno que están enseñando en las noticias de hoy en día. Vemos, hermanos, esa fidelidad casi no existe. Fidelidad elimina la ansiedad y deja una buena conciencia.
Vemos, hermanos, esa fidelidad fue algo. Los hombres eran santos, los creyentes santos y luego fieles. Tercera palabra que vemos, hermanos, es la palabra en Cristo Jesús. Esa es la clave. No van a ser santos menos Cristo Jesús. No van a ser fieles menos que Cristo Jesús. Por eso vemos, hermanos, que ahora Él está ahí, en Cristo Jesús. Ninguna religión produce la paz como Cristo lo produce en nosotros. El escritor, los creyentes. Y en el inciso C, hermanos, vemos el propósito. ¿Cuál fue el propósito por lo cual Pablo ahora está escribiendo? Vemos, hermanos, su propósito número uno es escribirles. Él tuvo interés. En un mundo de egoísmo es difícil encontrar a alguien con interés. Ayer estuve tocando unas puertas, llevé una mano conmigo, y hay una cierta puerta que yo toqué. Esa persona recibió a Cristo, pero me dijo: gracias por pensar en otros. Yo pensé, qué noble esa persona, por observar que nosotros estamos interesados en otros. No es algo de egoísmo, sino es algo por su bien. Vemos ahora que el apóstol Pablo, él tuvo interés. En el mundo es puro egoísmo. Vivimos en un mundo muy aislados. No conocemos a nuestros vecinos. No hablamos con nadie. No saludamos. Nosotros ahí en México, mis hijos se criaron. Yo recuerdo cuando eran chiquitos ahí en México, en ese tiempo especialmente, todos saludaban. Ahí en la calle, los que no conocimos, yendo a la plaza, siempre buenos días, buenas tardes, siempre cómo está, siempre hablando. Yo recuerdo a mi hijo cuando llegamos a los Estados Unidos en un viaje que hicimos, me hizo el comentario que mejor es vivir donde saluda a la gente que aquí no dice nada. La verdad, hermanos, es el mundo de hoy en día. Mucho egoísmo. No pensamos, no creemos. Vemos que él fue a escribirles por su interés. Vemos ahora también para compartir la paz. Con el interés viene la paz. Cristo produce la paz. Como con la vida de Pablo, así también con nosotros. Por eso vimos, hermanos, en número uno, su autoridad. Número dos, hermanos, vemos ahora el ánimo. El ánimo. Vemos en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos, hermanos, el ánimo. El inciso A, vemos la fuente de las bendiciones. La fuente de las bendiciones. ¿Qué es la fuente? En versículo 2 vemos la palabra gracia. La gracia de Dios es la fuente de las bendiciones. Hermanos, Él nos da más de lo que merecemos. La gracia. Vemos rápidamente aquí en capítulo 2, versículo 7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que están viendo las bondades, las bendiciones. Hermanos, Él nos da más que nosotros merecemos. Yo fui salvo de un niño, tuve apenas 7 años de edad. Por eso cuando yo acepté a Cristo, en realidad yo no fui salvo de una vida de mucho pecado. Mis padres no me permitieron, por eso no pude. Pero hermano, cuando pensamos en eso, vemos que Dios hizo algo muy grande en mi vida. Y Él me ha dado mucho más que yo merezco en la vida que tengo. Pero no solo su gracia nos da lo más que merecemos, hace que su gracia no nos da lo que merecemos. Capítulo 1, hermanos, aquí de Efesios, capítulo 1, versículo número 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Hermanos, vemos que nosotros merecemos el castigo, merecemos el infierno,
Merecemos estar apartados de Dios por toda la eternidad. Por eso su gracia me ha dado mucho y también su gracia no me da mucho. Y por eso somos bendecidos y vemos en la fuente no solo la gracia, sino también vemos la gloria de Dios. En versículo 18 de Efesios 1 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, los cuales y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vemos su gloria. Su gloria produce una herencia, que es el cielo. Hermanos, ¿cómo es que tenemos vida que tiene propósito? Cuando entendemos en Cristo, tenemos otra herencia. Tenemos otro hogar, tenemos otra esperanza. Y un día vamos a estar paseándonos en el cielo, en la morada de Dios. Qué bonita la gloria de nuestro Dios. También nos da esperanza en Colosenses 1:27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Qué bonito, qué bonita la bendición. Vivimos en un mundo fuera de esas paredes que apaga nuestro gozo, que apaga nuestra esperanza, que quiere eliminar un propósito en la vida. Pero vemos con Cristo todo ahora está cambiado. Vemos la gracia, vemos la gloria, también vemos la misericordia. Capítulo 2, hermanos, versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, de sus riquezas. Hermanos, encontramos la fuente de las bendiciones. El inciso B, vemos el alcance de las bendiciones. El alcance, toda bendición espiritual refiere, hermanos, al Espíritu Santo. Son las bendiciones en la vida. Vemos que Cristo en nosotros, el Antiguo Testamento tiene mucho acerca de bendiciones materiales, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos ahora que Él es la bendición, la fuente de bendición, que es mejor que materiales. Ahora es lo espiritual, la fuente de las bendiciones, el alcance de las bendiciones. Hizo ser, hermanos, el reino de las bendiciones. ¿Qué dice aquí? Lugares celestiales. Hermanos, la vida eterna, no la vida física, sino la vida eterna, la vida que dura. La vida física no dura. Vemos, esta mañana estuve viendo en el espejo, y de veras lo que pasó en mente en ese momento. ¿Qué me pasó? Yo estoy seguro, algunas de las arrugas no estuvieron allá el día de ayer, estoy seguro. Cuando veo un espejo, me recuerda. Por eso yo tomé como 3 pasos para atrás y quité mis lentes. Ahora me veo bien, ¿verdad? Ahora tengo mejor presentación. Pero, hermano, cuando vemos esa vida, no tiene mucha esperanza. Pero la vida en Cristo es una vida eterna, que dura para siempre. Es el reino que vemos, una paz interior. Es mejor que cualquier otra bendición que hay. Hermanos, estamos en ese reino. Por eso, número 1, vimos su autoridad. Número 2, vimos el ánimo. Y ahora, número 3, hermanos, vemos ahora la frase: aceptos en el amado. Aquí estamos en Efesios 1, versículo 6. La última parte dice: nos hizo aceptos en el amado. 3 palabras importantes aquí, hermanos. Número 1, nos escogió antes. Nos escogió antes. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Aquí la cosa, hermanos: Él nos escoge según su conocimiento. Dice la Biblia en Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó
Vemos, hermanos, la predestinación es un sello del conocimiento. Para entenderlo, no hay nada de sorpresa con Dios. Dios es omnisciente, sabe todo. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que usted iba a nacer en la fecha que nació. Nosotros que aceptamos a Cristo, Él sabía que íbamos a aceptar a Cristo. Por eso somos predestinados, porque nos conoció. Si está aquí en esta mañana y que no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Acepte ese regalo de Dios en su vida. Hermanos, Él no nos aguanta, Él nos escoge. Somos de la decisión de Dios en su conocimiento. Él nos ama en esta mañana y Él nos escogió desde antes. Segunda palabra, el inciso B, nos adopta. Ahora, ¿qué es esto que está hablando, hermanos, de la adopción? Nosotros entendemos que la vida eterna viene de un nacimiento y no la adopción por ese sentido. ¿Qué es la diferencia entre nacido y adoptado? En nacido entramos como bebés en Cristo. Hay unos aquí que no saben mucho en la Biblia, mucho de Dios, porque tenemos grupos de crecimiento, tiempo para entrenarle, discipulado, algo para ayudarle. Pero hermanos, entramos como bebé. Pero dice ahora adoptados. Eso es el sentido, hermanos, de que nosotros recibimos todo como un hombre maduro, no como un bebé. Adoptados. Cuando aceptamos a Cristo, somos herederos de las riquezas de Cristo. Tenemos un hogar celestial por la adopción. La adopción refiere a nuestra posición, no como bebé, sino como hijo con todos los derechos. Tercera palabra, hermanos. Versículo número 6. Nos acepta. Nos acepta. Hermano, no hay una manera en que podemos hacernos aceptables. Dios sabe sus pensamientos. Dios sabe su conducta. Dios sabe de su actitud. Nosotros venimos bien justos, ¿verdad? Vestidos, bañados, perfumes. Los que tomaron anoche con chicle, ¿verdad? Algo para esconder ese olor. Pero aquí venimos todos presentándonos como algo bueno. Pero entendemos que Él nos acepta, no por lo que nosotros hemos hecho, sino porque lo que Él hizo por nosotros. Aceptos en el amado. Cristo le ama. El mundo, no hay chiste. Andamos viviendo, gastando y quedándonos igual. Pero en Cristo hay una vida. Esta mañana, si no conoce a Cristo, ahora es su oportunidad ser acepto en el amado. Para la persona en Cristo, para que estemos esperando para servirle a Él y vivir la vida correcta con Él. Cristo quiere que tengamos una vida y esa vida en abundancia. Inclinen su rostro, por favor. Ojos cerrados.